Si gustan, volvemos a retomar nuestra actividad. Permítanme presentarles a el padre Juan Pedro Lanín Marroquín. Él es de aquí, originario de la Arquidiócesis de Monterrey. Somos de la misma generación de sacerdotes. Y él estudió el doctorado en Teología Dogmática en la Universidad de Navarra, en España. Y pues hizo su tesis sobre Irineo de León, si no me acuerdo mal, San Irineo de León. Entonces el tema patrístico y de patrología lo domina muchísimo, y él nos quiere compartir precisamente esta primera reflexión, la iglesia, la mujer en la iglesia primitiva, la mujer en la iglesia de los primeros cristianos, que espero sea será de gran aportación para nosotros. Entonces les pido lo recibamos con un aplauso y le damos la palabra. Bueno, pues en primer lugar me da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañarles, y me da gusto también ver a tantas mujeres. Procuraré en esta exposición pues hablarles un poquito, yo cuando me pregunté qué había en la iglesia primitiva acerca de la mujer, o sea, cómo poder llegarle al tema, y pues hay diversos aspectos. Por un lado, tenemos el ejemplo de algunas santas, algunas mártires. También tenemos algunos testimonios de algunos ministerios que hacían en la antigüedad. Por ejemplo, había un orden de viudas, había unas diaconisas por ahí también. Entonces, y también había otras mujeres muy admirables como santas, mártires. Y además hay todo un tema de, por decirlo así, figuras o simbolismos femeninos. O sea, la comprensión de, obviamente, María, pues una mujer. La iglesia también se visualiza desde una concepción femenina. Y finalmente quería ofrecerles un tema que me ha parecido muy interesante en esos últimos años acerca de lo que le llamaban en la antigüedad la mística nupcial, es decir, comprender la iniciación cristiana como un matrimonio espiritual, que ya después pareciera que se quedó solamente en el tema religioso, pues sobre todo con Santa Teresa de Jesús, que desarrolló todo ese tema, pero en la antigüedad cristiana pues era algo que tenía que ver principalmente con todos los cristianos. Voy a iniciar con ese primer apartado que titulo Masculinidad como ideal de fuerza y madurez espiritual. En la antigüedad cristiana hubo cierta tendencia a que la mujer se asemejara al hombre, ¿no? Ahorita pareciera lo contrario, ahorita parece que el ideal es la mujer, y entonces al hombre le da pena ser hombre y ahora quiere ser mujer. Pero en la antigüedad cristiana había esa tendencia, sobre todo acuérdense, esto de virtus significa fuerza, y entonces esto de vir, que es hombre, se asociaba que el hombre es el de la fuerza. Pues bueno, eran culturas también más guerreras, había gente pues más brutos, ¿verdad? O sea, habían ciertos oficios en donde eran prácticamente los legionarios, ex legionarios, pues eran golpeadores, se quedan sin trabajo y pues no me pagas la deuda y pues te golpeo. Entonces, pues había mucha violencia, pero se coló también en el ámbito cristiano este aspecto, y ustedes se preguntarán por qué. En primer lugar, tenemos el tema de Cristo. Si la vida cristiana consiste en asemejarnos a Cristo y Cristo es varón, pues de alguna manera, pues Él es el varón perfecto. Por otro lado, tenemos la teología de Pablo, en el cual pues el varón es la cabeza de la mujer. Dice Pablo que el hombre ora con la cabeza descubierta y que la mujer tiene que orar con la cabeza cubierta. Es decir, era un cierto esquema patriarcal, que ahora se le llama patriarcal, que por un lado, pues sí, el hombre es la cabeza, pero por otro lado, el tema es que el hombre tenía que proteger a la mujer, ¿verdad? Todo eso que condena a Cristo acerca del adulterio tiene que ver con que, vas a repudiar a tu mujer y entonces, ¿qué va a pasar con ella, verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Entonces no es legítimo para Cristo que el hombre deje a la mujer porque la deja desamparada. Nada menos antes de morir, pues encarga a su mamá, o sea, porque sabe que en la sociedad una mujer sola pues es difícil que sobreviva. También hay otros textos donde Pablo compara al cristiano con un niño pequeño, un niño que solamente puede tomar leche y no puede tomar alimentos sólidos, ¿verdad? Entonces ese texto fue también muy reflexionado. Entonces, pues la mujer y los niños eran equiparables, ¿no? Ya ven que también hay un pasaje de que multiplicó los panes, tantas personas, sin contar mujeres y niños, ¿verdad?
Pues, ¿por qué nos echan el mismo saco, verdad? Podrán pensar ustedes. Pero por el otro lado también tenemos la influencia de los gnósticos. Los gnósticos eran unas sectas que ellos se consideran cristianos, entonces revolvían la Sagrada Escritura con sus mitos. Entonces, dentro del mito gnóstico, que no me detengo aquí porque da para todo un tema y aparte a lo mejor es aburridísimo y más hasta ahora para explicarles todo esto, pero hay unos seres divinos o hay un eón perfecto, un ser divino, entonces de ahí van saliendo seres divinos en parejas. Entonces, esas parejas de eones divinos, uno es masculino y otro es femenino. De tal manera que el masculino es el perfecto y el femenino es el imperfecto. Bien. Entonces, yo nada más les platico cómo estuvo la cosa. Yo nada más les digo por dónde va la cosa. Entonces, uno es perfecto y otro es imperfecto. Y luego los gnósticos también eran muy tramposos porque, por ejemplo, para que sus sectas se dieran a conocer mejor, pues agarraban a una chica y le decían, mira, tú vas a ser una profetisa y tú vas a ser no sé qué, Pero pues había como dobles intenciones, ¿verdad? Ireneo cuenta pues que algunas mujeres fueron, de forma muy elegante dice que fueron deshonradas, ¿verdad? Entonces pues había así ciertos líderes que se aprovechaban de las mujeres, o bien utilizando a las mujeres para que la gente entrara. Dijera, ay, mira, pues en esta secta está la profetisa no sé cuál, entonces vamos a entrar. San Epifanio de Salamina comenta esto, ¿verdad? Dice, pensaban que con sus artes de seducción iban a cambiar mi corazón, pervertirlo de la verdad. Hablando él de que él ya creía en Cristo y todo eso, pero estas sectas utilizaban esto. Hay textos pues muy interesantes. Vamos a ver. Aquí está. Okay. Ya se aplicó 2 veces. Bien. Ese texto, muchachos, muchachas, es un texto gnóstico, porque luego de repente leo cosas que no son eclesiásticas. ¿Pero por qué? ¿Dónde viene la Biblia? ¿Y qué por qué? Es un texto gnóstico, o sea, no es un texto cristiano, ¿verdad? Entonces, y esos textos gnósticos también están publicados, porque luego dicen que la iglesia oculta la verdad, ¿no? Pues los textos gnósticos están publicados y además hay profesores que son católicos también, o de otras denominaciones cristianas, son creyentes, y también los editan Entonces, para que, bueno, el que le interese, ahí está. Se llama el Evangelio Gnóstico de Tomás. Dice, Simón Pedro les dijo, estaba Jesús con sus discípulos y de repente llegó, aquí viene el texto, María, ¿verdad? En el copto, probablemente es María Magdalena. Llega María Magdalena ahí y entonces dice que se aleje María, o se aleje María Magdalena de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Ya no dice que no son dignas del ministerio, ni de... No, sino no son dignas de la vida, o sea, ni siquiera se van a salvar. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho. Es lo que dice Cristo, ¿no? Yo la voy a convertir en varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a nosotros, los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. ¿Qué tal? Qué bonita frase, ¿eh? Entonces, va en esta lógica. Si el neuma masculino es el perfecto y el femenino es el imperfecto, pues ella, que es una gran discípula, pues va a elevarse al rango de varón. Entonces, hay una concepción según la cual la mujer es fémina, o sea, es dama, es chica, en lo que se refiere al cuerpo, pero también hay un ideal en el cual el alma, pues es un alma varonil. En ese sentido, hay una apotegma de los padres del desierto, que son los que vivieron en el desierto de Egipto. Sobre todo hay apotegmas de hombres, ¿no? Abba, Palemón, Abba, no sé cuál. Entonces, pero hay también mujeres del desierto, en la cual esta era una maestra asceta, es decir, vivía en el desierto, llegaba a la gente y le pedía consejos, y ella también daba consejos. Yo no sé qué le veía a los hombres que estaban como pues muy bajo nivel según ella, y Ama Sara dice lo siguiente, yo soy un hombre, ustedes son mujeres. Como diciendo, yo estoy en un nivel superior, vean mi espiritualidad, y ustedes como que pues todavía están más abajo. Pero vean ustedes cómo esto presenta una línea según la cual pues hay un ideal por ser varón.
También los textos patrísticos nos hablan de la igualdad del hombre y la mujer. Por ejemplo, tenemos un testimonio de Clemente de Alejandría en su Pedagogo, que dice: en lo que se refiere a la virtud, el hombre y la mujer son iguales, ambos tienen un mismo Dios, y uno también es el maestro de ambos, Jesucristo. Participan de una misma iglesia, una misma sabiduría, una misma modestia, un mismo alimento. La iglesia de Alejandría sobre todo tenía gran desarrollo de la filosofía, entonces eran una comunidad muy pujante, de ahí viene Orígenes, Clemente de Alejandría, por ejemplo, también, que sigue una gran teología. Entonces eran, desde el punto de vista intelectual, muy desarrollados para la época. De ahí precisamente viene la famosa Biblioteca de Alejandría, que se propuso tener un volumen, o sea, un libro de todos los que existían en aquel tiempo. Entonces era un centro de gran sabiduría. También, pese a lo que se piensa, porque Tertuliano pues, es visto como rigorista y es visto también ahí como que desprecia a la mujer, que bueno, también lo fue. No le vamos a alegar su parte, pero hablando del matrimonio dice sobre los esposos que los esposos son iguales. Dice: no hay palabras para expresar la felicidad de un matrimonio que la iglesia une, son verdaderamente dos en una misma carne, y en donde la carne es una, el espíritu es uno, son dos iguales en la iglesia, iguales en el banquete, etc. Entonces, él era rigorista. Acuérdense que él después se salió de la iglesia y se hizo montanista, entonces se hizo todavía más rigorista. Él no estaba de acuerdo, por ejemplo, que los lapsic, es decir, los que habían negado a Cristo en las persecuciones, sean perdonados. Él decía que la penitencia nomás se da una vez, o sea, lo que nosotros tenemos por confesión, la penitencia una vez, porque luego están pequi, no, o sea, una sola vez y ya. Pese al rigorismo, tiene esa frase interesante que habla de la igualdad del hombre y la mujer. Entramos ahora en el tema de los ministerios femeninos. ¿Cuáles ministerios había? Pues bueno, había, vamos aquí de vuelta aquí vamos a ver. Ok, aquí está. Entonces el primer ministerio era el de las viudas. Según el testimonio, existió un orden de viudas, es decir, un grupo constituido. Ahorita pues también utilizamos el término precisamente entró por Tertuliano, cuando habla del orden de los presbíteros, de los diáconos, etc. También había un orden de viudas, había un grupo, según el cual desempeñaban ciertas funciones oficiales en la iglesia y al parecer tenían cierto poder clerical, ¿no? Las coloca delante de los presbíteros en la asamblea litúrgica. Ya dependiendo de la época, en alguna época pues ocurrían las necesitadas, también era una especie de vivir en santidad después de que el esposo moría. En algunos casos se decía que la viuda pues que sea de 60 años para adelante, porque luego decir pues se queda viuda muy jovencita y a lo mejor pues se vuelve a casar. Entonces sí era mal visto que una viuda, si entraba a este ordo, pues después se volviera a casar. Entonces si entrabas a ese ordo es para que ahí toda la vida se le ibas a consagrar a Dios, pues hacían cierta edad. Que dijeron, bueno, pues ahí a partir de los 40, ahí le pueden entrar, si quieren, a ese grupo en la antigüedad. Vamos a ver la siguiente. Ya se pasó. También indicarles que esas viudas pues, no eran consideradas sacerdotes. En otro pasaje, Tertuliano menciona, dice: no está permitido a las mujeres hablar en la iglesia y mayormente enseñar, bautizar, de ofrecer o reivindicar por sí, sea también una parte de ellas funciones que esperan del hombre, sobre todo el ministerio sacerdotal. Entonces, bueno, era un grupo, era un ordo, pero no pensar que era un orden así como se entiende ahora de ministros consagrados, ¿verdad? Tenemos el siguiente testimonio que es de San Hipólito de Roma. Él tiene un documento que se llama la Traditio Apostólica, en la cual va hablando de las costumbres de la antigüedad cristiana y habla de la Eucaristía, por ejemplo, del bautismo, etc. Y hablando de la viuda dice: cuando se instituye una viuda no recibirá la ordenación,
sino que se le designará con este nombre. Si su marido hubiera muerto desde hace mucho tiempo, se la instituirá. Pero si no hiciera mucho tiempo de que su marido hubiera muerto, no será aún digno de crédito. Si es anciana, se la tendrá a prueba durante un tiempo. A menudo las pasiones se envejecen a la par que las personas que les han dado cobijo. Es decir, va hablando del diácono, hablando de la viuda, etc. Y cuando llega la viuda, pues dice que se le instituye, no se le ordena. También, ¿qué hacían? Según Hipólito de Roma, pues se dedicaban a la oración. La viuda será instituida de palabra sola y se unirá a las demás. No se impondrá la mano sobre ella, porque no ofrece la oblación ni es cosa suya el servicio litúrgico. La ordenación se lleva a cabo para con el clero a causa de su servicio litúrgico. La viuda es constituida en vistas a la oración y esta es común a todos. Bien, pues es un ministerio que, como ustedes saben, pues ya quedó en desuso. Yo creo que se pudiera recuperar, ¿verdad? O bueno, no sé, creo que hay alguna por ahí, pero ya no con el dinamismo también de participación en la comunidad. Bien, el segundo ministerio que quiero ponerles aquí es de mujeres diáconos y diaconisas. Algunos de estos textos vienen en un documento de la Comisión Teológica Internacional, si lo quieren buscar, que se llama Sobre el Diaconado. Ya vienen todos esos textos, ¿verdad? Porque si hay alguna que dice, ay, pues a lo mejor no están hablando de lo que está en contra de la iglesia, ¿verdad? Pues ahí revísenlo, pues está toda esta documentación. El problema es que en el caso, cuando nosotros ya escuchamos la palabra diácono, pues lo entendemos como un grado del sacramento del orden, pensamos en vestiduras, en estolas, en presidiendo la Eucaristía, etc. Pero hay que considerar que este término diácono, y bueno, de hecho el verbo diaconeo significa servicio. Entonces lo que tenemos ahora nosotros como ministerios, pues es una palabra que viene también de diaconeo, ¿verdad? El servicio ordinario, pues se le dice así servicio, y para los ministerios como instituidos, pues ya se les dice que el nombre es ministerio. Entonces en latín, por ejemplo, en caso ministra, pues sería así, ministra. ¿Qué testimonios tenemos sobre el diaconado femenino? En primer lugar, pues, ¿de dónde viene esta idea que pudiera haber cierto diaconado? Porque en 1 Timoteo 3:8 en adelante, dice asimismo que las mujeres sean modestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Es decir, después de hablar del diácono, se habla del hombre y luego se habla de la mujer, que sea modesta, etc. Entonces tenemos aquí un testimonio de San Juan Crisóstomo, según el cual dice, algunos apuntan que habla de las mujeres en general, pero esto no puede ser, porque querría decir algo sobre las mujeres en general en mitad del pasaje. Parece más bien que está hablando de las mujeres que poseen un rango de diácono. Los diáconos han de ser esposos de una sola mujer. Esto también se aplica a las mujeres diáconos, ya que es necesario, apropiado y correcto, especialmente en la iglesia. Entonces, hay una primera idea del diaconado femenino que eran las esposas de los diáconos, entonces que las esposas llevaran cierto conducta de vida. Hay como que dos líneas. En las comunidades, por ejemplo, como en la de Hipólito, que no había ese ministerio femenino, pues simplemente se dejó de lado. Otras comunidades que sí existió, pues se mantuvo y se buscó la fundamentación bíblica. Ese es el fenómeno. Entonces, había, pero no en todo el orbe cristiano, sino en ciertos lugares. También hay otro texto en el Ambrosiaster que dice que las diaconisas no son ordenadas. Dice, las mujeres, asimismo, han de ser castas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, pero los catafrigios aprovechan cualquier ocasión para errar. Como las mujeres son citadas después de los diáconos, se refiere a 1 Timoteo, argumentan con vaga presunción que las mujeres diaconisas deberían ser ordenadas, a pesar de que ellos saben que los apóstoles eligieron 7 diáconos varones. Entonces, si existieron diaconisas, no ordenadas. La pregunta, pues obviamente es, pues, ¿a qué se dedicaban estas diaconisas? Hay que tomar en cuenta, hay un texto muy interesante que es Romanos 16:1. En esa cita de Romanos, Pablo recomienda a esta hermana que se llama Febe,
dice, pudiera traducirse sierva de la iglesia de Cencreas, pero lo cierto es que en griego pues viene el término diáconos. Entonces, sí dice que es una adelfe, que significa una hermana, pero con el título de diáconon, que pues es un título masculino, es como decir la arquitecto, por ejemplo. O sea, ella pues es una mujer, pero el título del oficio pues es masculino, ¿verdad? O la médico, ¿no? Cuando también se dice médico, pues puede ser hombre, puede ser mujer. Dice, exactamente igual que hoy en día en Oriente, las diaconisas ejercen un ministerio en el bautismo de aquellas de su mismo sexo o tienen el ministerio de la palabra, ya que hemos encontrado mujeres que han enseñado en privado, como lo hizo Priscila, esposa de Áquila. Según Hipólito de Roma, los bautismos en la antigüedad se realizaban en pues, una especie de pila bautismal, donde estaba presente el obispo, estaba presente el presbítero. Entonces, el diácono acompañaba a la persona a que se sumergiera en la fuente bautismal. Resulta de que la idea que hay que despojarse del hombre viejo, el signo era despojarse de las vestiduras. Entonces, la persona se desnudaba, el diácono le ayudaba a bajar, pues obviamente no vaya a ser que ahí se caiga o se ahogue la persona, entonces lo acompañaba. Era sumergido 3 veces y lo ya salía, y el presbítero hacía la unción que se le llama la unción con este óleo de los catecúmenos, y después ya el obispo hacía la siguiente unción, que era la confirmación, con el santo crisma en la cabeza. Bien, entonces para que no hubiera problemas así de que, es que cuando me bauticé hubo un diácono que ahí como que me agarró así como que medio raro, se me quedó viendo, etcétera, pues instituyeron pues a las mujeres. Entonces ya la diaconisa pues ayudaba en eso, ayudaba a los bautismos, entonces ayudaba, se despojaba a la mujer también igual de sus vestiduras, pues todos son cristianos, tienen una vista santa, pero cuando llevaba a la mujer pues ya acompañaba a la dama y pues ya salía de ahí. Entonces fue también una cosa así también de pudor. Con el paso del tiempo pues también las diaconisas eran aquellas que, por ejemplo, cuando había mujeres que querían hablar con el obispo, pues iban con la diaconisa, oye, pues hay que traer el problema, que no sé qué, que se entere el señor obispo. Ok, muy bien, déjame, yo le digo, o yo te llevo, o yo te acompaño ahí con el obispo, porque no haya así de que también que el obispo dijo tal cosa, o pues para que no se interprete otro detalle, pues entraban estas diaconisas. Entonces, ayudan en el bautismo y también ayudan a veces en el ministerio de la palabra. Hay el caso muy interesante de una diaconisa llamada Lamparion, que era, dice, líder del coro de las vírgenes. Viene en un documento, ahorita les platico un poquito, que se llama La vida de Macrina, de San Gregorio de Niza. Y Macrina, que era la hermana de Gregorio, pues era la líder de ese grupo de vírgenes. Entonces ahí estaba Lamparion y como diaconisa, pero se ve que ella no es la que no comandaba a la comunidad, sino simplemente dirigía el coro. Entonces era otra de las funciones. También en latín, pues ya tiene el término ministre, y ahí es el testimonio de Plinio el Joven, que no vamos a leer, pero en latín esto de diaconisa se tradujo como ministre, que sería como ahora ministra. ¿Hay alguna ministra aquí de la comunión? Aquí en este. Bueno, entonces probablemente en la antigüedad, ciertamente las diaconisas pues ni siquiera ayudaban, fíjense, ni siquiera ayudaban en la celebración litúrgica. Entonces en ese sentido las ministras que andan aquí pues serían más que las antiguas diaconisas, así que para que no crean que era así. Vamos a ver si cambia. Bien, vamos ahorita a hablar brevemente de mujeres santas que dieron obviamente un magnífico testimonio. Está el tema de las confesoras. No es que confesaban gente del sacramento, sino eran las que confesaban la fe. Es decir, había las personas con la persecución religiosa, te atrapaban, entonces mientras no te maten, pues eres confesor. En el momento en que tú niegues a Cristo, pues te conviertes en apóstata, y en el momento que te maten, pues te conviertes en mártir. Mientras tanto, pues eres un confesor, es decir, eran tenidos en alta estima, ¿no? O sea, como que yo estoy a un pasito de que me maten. Tertuliano dedicó varios tratados también a eso para exhortar a los mártires, es decir, para que no decaigan. También Cipriano de Cartago tiene algunos documentos interesantes.
De hecho, y entre estos documentos está esta carta en la cual le habla a algunos confesores que están en prisión, y dentro de su carta dice lo siguiente: dichosas también las mujeres que participan de la gloria de vuestra confesión y se mantienen fieles al Señor, y mostrándose más fuertes de lo que suele creerse de su sexo, no solo están próximas a recibir la corona ellas mismas, sino que han dado además a las otras mujeres ejemplo de su constancia. También tenemos el caso de Macrina, la abuela de San Basilio de Cesarea o Basilio Magno, y Gregorio de Niza, en la que él cuenta en este librito. Dice: hubo en otros tiempos otra Macrina ilustre en nuestra familia, fue la madre de nuestro padre. En el tiempo de las persecuciones luchó valerosamente, confesando muchas veces a Cristo. Entonces la abuela de Gregorio pues era una mujer de gran formación. Dicen que se había formado en la teología de Orígenes de Alejandría, y una mujer que, como dice aquí, en el tiempo de las persecuciones confesó poderosamente la fe. Al parecer murió también mártir, y entonces pues formó una hermosa familia. Y de hecho pues el único material que me traje el día de hoy pues es este librito, que si no lo conocen y le llama la atención, sí conviene mucho comprar. Se llama, Gregorio de Niza se llama el autor. Viene un escrito que se llama La vida de Macrina y Elogio de Basilio. Yo leí primero el Elogio de Basilio, que está muy interesante. Fíjense, llega a decir Gregorio que la única diferencia entre San Pablo y su hermano Basilio es el tiempo. O sea, uno vivió antes y otro después. Entonces, imagínense aventarte a decir eso de tu propio hermano, ¿verdad? Y bueno, Basilio sabemos que fue el obispo de Cesarea y fue de los que crearon toda la teología para la definición del Espíritu Santo como Dios. Entonces es un gran personaje. Y luego viene, pues bueno, también viene aquí la vida de Macrina, y es interesante porque habla primero de su abuela, que es un gran testimonio, habla de su madre, y dice que su madre quería permanecer virgen, pero como que en el tiempo era muy común el rapto, ¿verdad? Todavía hasta hace poco aquí en nuestro país también se robaban a las mujeres. Entonces había mucho rapto, entonces su papá la casó, pero fue una mujer muy entregada, entonces tuvo varios hijos. Basilio, pues que fue el gran obispo de Cesarea, y les digo, hizo el tratado del Espíritu Santo. Gregorio, que es el parecer de los hermanos menores. Está Macrina, una de sus hermanas, y que ella se consagró en la virginidad. Y también tenemos a Pedro de Sabaste, que fue ordenado por San Basilio. Entonces podemos decir que en ese sentido 3 de sus hijos fueron sacerdotes y la otra de sus hijas pues fue virgen, ¿verdad? Entonces, pues gregorio ejemplo, pues ahí se habla ahí desde la abuela, ¿no? Y muy interesante en ese tratado, porque Gregorio de Niza habla de su hermana, dice para mí también fue una maestra. Entonces ya se ve la gran santidad también, o la gran humildad también de Gregorio, pese a su gran talante teológico. Si uno lee los escritos de los Capadocios, yo creo que son de los más densos teológicamente que ha habido en la historia de la iglesia. Entonces, pero aquí habla de una manera muy, muy entrañable de su hermana, de los ejemplos que le dio, etcétera, ¿no? Entonces, eso habla pues el gran ejemplo de esta santa. Entre los ejemplos de los mártires quisiera destacar el caso de Felicitas y Perpetua, que eran 2 mujeres cartaginenses. Una de ellas, pues de una familia noble, tenía más o menos 22 años, había dado a luz a un hijo, y Felicitas pues era su esclava, y entonces que había convertido precisamente al cristianismo. Y cuando estaba la persecución, ellas son cartaginenses, más o menos el norte de África. Entonces fueron apresadas durante la persecución de Septimio Severo, que él más o menos en el año 202 lanzó una prohibición de que no se podía practicar el cristianismo. Entonces fueron apresadas, llevadas también al circo, las tuvieron hacinadas mucho tiempo, con un calor terrible. Y bueno, el padre de Perpetua pues la visita a la cárcel y lleva a su hijito pequeño y le dice: hija,
por favor, piénsalo bien, yo ya soy viejito, ya me voy a ir de este mundo, el niño, qué va a pasar con él? Pues nada más di que, pues nada más ella reniega de Cristo, y dice, no, pues yo soy cristiana, ¿verdad? O sea, no me voy a echar para atrás, ¿verdad? Y pues obviamente Felicitas, la esclava, pues estaba embarazada en ese tiempo, estaba por dar a luz, y el captor, ¿no? Por ahí les decían, bueno, pues si ahorita estás llorando, pues cuando te llegue el martirio, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces, no, pues Dios me dará la fuerza para mantenerme, ¿no? Pero es un relato conmovedor porque dice uno, mmm, a lo mejor en el caso de uno que está solo, bueno, yo digo en el caso de los sacerdotes, que no tienes ahí un cónyuge, etcétera, pues puedes decir con más valentía te avientas, ¿no? Pero yo digo un papá de familia, en este caso pues otra una mamá que le dio un corazón enorme, ¿no? Entonces ustedes imagínense que Dios lo llame así al martirio y decir, ¿qué va a pasar con mi hijo, o mi hija? Entonces, aparte del sufrimiento, etcétera, pues, y dieron pues un gran ejemplo las dos. El papá no convenció a Perpetua de que apostatara, ni Felicitas. Entonces resulta que pues, fue muy penoso porque según el relato de su martirio, las desnudaron, luego la gente quedó horrorizada porque están ahí desnudas, las taparon, pero luego en una red las amarraron, las aventaron al centro del Coliseo, y les aventaron un toro, una vaquita, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que las cornaron, después de que quedaron cornadas, les cortaron la cabeza, ¿verdad? Entonces un relato así muy terrible, pero a la vez también de mucha interés de estas dos mujeres. El hijo de Felicitas, pues digo de Perpetua, pues lo cuidó su familia, y el de Felicitas, pues bueno, pues como era esclava, algunas mujeres de la comunidad cristiana pues tomaron a esa criatura y lo crearon y todo eso, ¿no? Se celebran juntas y aparecen también en el canon romano, en la oración eucarística número 1, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, pam. Entonces conviene que, si a ustedes les gusta el tema, pues investigar el nombre de cada uno de estos santos que tienen una vida, la verdad, pues muy impactante. Entonces, en el caso de las santas, pues tenemos el caso de Macrina, que le decía que fue virgen, y solamente le selecciono un párrafo sobre lo que su hermano dice de ella. Entonces habla de las dos. Por ejemplo, dice, no se mostraba en ellas ni la ira, ni la envidia, ni el odio, ni la soberbia, ni ninguna de estas cosas. Había sido arrojado el deseo de estas cosas vanas, de honor, de gloria, de ostentación, de orgullo y de todas cosas parecidas. Su gozo era la continencia y su gloria pasar desapercibidas. La riqueza, el ser pobres y haber sido sacudidas del cuerpo como polvo, todo lo superfluo. Su trabajo consistía exclusivamente en la contemplación de las realidades divinas, en la plegaria ininterrumpida, en el canto incesante de los himnos, repartido por igual en todo tiempo, de día y de noche. Entonces, pues muy bonito testimonio. Incluso Macrina había convencido a su mamá de que pues tenían ahí alguna servidumbre, pero hay que trataran a la gente que trabajaba con ellos, o bueno, que eran sus esclavos, ¿verdad? Que los trataran como iguales, ¿verdad? Entonces ya se ve el talante de ser humano que por amor a Cristo consideraban iguales a los demás. Entonces, dentro de las imágenes femeninas, pues tenemos a María y a la Iglesia. En el caso de María, por ejemplo, Ireneo es el que la presenta como la nueva Eva, es decir, si por una mujer entró el pecado, por otra mujer viene la redención. Es una idea que aparece en Justino, pero Ireneo también desarrolla. Le llama la atención como, dice, en el caso de la caída, había un ángel que era Luzbel, o el demonio, y acá está el ángel Gabriel. Eva todavía no había concebido, entonces Eva era virgen, y María también era virgen. Entonces dice Ireneo que una virgen se convierte en abogada de otra virgen, o sea, hablando de que María se convierte en abogada de Eva, ¿no?
Entonces dice, así como Adán era tipo de Cristo, así María es una tipología, una imagen de María. En otros textos, pues se nos presenta también a María ya como inmaculada. Fíjense, Orígenes, con todo lo que se le achaca, ya confesaba a María como la inmaculada, es decir, la llena de gracia, la que no tiene pecado. Entre las imágenes femeninas de la iglesia tenemos, por ejemplo, la de que la iglesia es virgen y madre. Dice San Clemente de Alejandría: oh maravilla de misterio, uno es el Padre de todo, uno es el Logos, uno es el Espíritu Santo, el mismo en todas partes, y una sola la Virgen Madre. Me complazco en llamarla iglesia. Ella llama a sus hijos para alimentarlos de una leche santa, el logo acomodado a los niños. Entonces, esa misma temática que les decía del alimento sólido y el alimento de leche, el alimento sólido, en Alejandría se interpretó de que la leche significa Cristo en su encarnación. O sea, Cristo vino a hablarnos de manera sencilla, vino a hablarnos con parábolas, etc. Entonces dice que la iglesia nos alimenta con el mismo verbo encarnado. Hay un texto muy bonito también de San Cipriano de Cartago que dice: nadie puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. La iglesia es la madre que engendra a sus hijos por medio del bautismo. También entre las metáforas está la mujer anciana, ¿verdad? Eso está muy bonito porque en el Pastor de Hermas, fíjense que es un documento casi se consideró que pudiera ser palabra de Dios, pero quedó fuera del canon. Hay una visión de Hermas en la cual ve a una mujer anciana, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿y quién es ella? Dice, es la iglesia. Dice, porque Dios creó todas las cosas en vistas a la iglesia, ¿verdad? O sea, entonces pudiéramos decir, según la teología de Hermas, que Dios habría creado a la mujer como una imagen de la iglesia. O sea, como para poder ilustrar qué es la iglesia, creó a la mujer. De hecho, en otro texto, pues dirá que la iglesia pues, es el prototipo de todos los seres. Y también una pues, de las metáforas más desarrolladas pues, es la iglesia como esposa de Cristo. Bien, finalmente vamos a ver algunos textos, ya con eso vamos terminando, en los cuales se va presentando la iniciación cristiana desde la óptica de la mística nupcial. Ahora, ¿qué significa esto de mística, verdad? Oye la palabra así como muy rara, no rimbombante. En Pablo, la palabra mysterium significa el plano oculto de Dios por los siglos y su realización en Cristo. Una de las designaciones es que el misterio no era el plan de batalla, es decir, el plan de ataque. Entonces, una parte del ejército sabía parte del plan, otra parte del ejército sabía otra parte del plan, de tal manera que el plan completo pues, se le llamaba Mysterium, ¿no? Obviamente por eso viene el tema del carácter oculto, pues obviamente no convendría darlo a conocer porque si no te van a ganar la guerra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, pues es el plan de salvación que incluso Satanás desconocía. Después de que Cristo realizó la redención por medio de su muerte y resurrección, ya queda revelado, ¿verdad? Porque también el enemigo pues, no sabía si Cristo era Dios o no, pero bueno, y es otro tema. De tal manera que la mística es la participación en el misterio. Hay una parte que se llama ascética, es decir, nuestro esfuerzo por encontrarnos con Dios, y luego está la mística que tiene que ver con la donación de Dios a la persona. Entonces, lo que nosotros llamamos ahora sacramentos, algún tiempo se consideraron como misterios, es decir, Dios como que no solamente salvó en el Antiguo Testamento, no solamente salvó por medio de su Hijo, sino que por medio de los sacramentos Dios va salvando. O sea, hoy Dios va salvando, va otorgando su vida divina. Pero como había las religiones mistéricas, en donde también tenían ciertos ritos, para no confundir, en el ámbito de latino, en lugar de traducir por mysterium, tradujeron por sacramento. Entonces, por eso quedó esa palabra tan rara, ¿no? Que
Hasta los protestantes pueden decir, no, pues ¿dónde viene la Biblia eso de sacramento? ¿Verdad? Pues viene de mysterion, y mysterion sí vienen esos pasajes. Pero bueno, de hecho Pablo va a decir que la unión de los esposos dice que es un gran misterio, ¿no? Que yo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, como que el esposo y la esposa representan a Cristo y a la iglesia. Uno de los textos importantes va a ser el de Juan 19, 32, 34, en el cual dice el pasaje que el soldado atraviesa el costado de Cristo y sale sangre y agua. Y los padres de la iglesia van a interpretar que el agua es el signo del bautismo y la sangre es signo de la Eucaristía, de la sangre de Cristo. Entonces, este Cristo muerto recuerda a Adán dormido. Acuérdense que en el texto de los Génesis parece que Dios durmió al hombre, al varón, y de su costilla saca, o sea, de la costilla que le sacó a Adán, por medio de ahí sacó a la mujer. Obviamente eso no significa de que era necesario que de la costilla se formara la mujer, porque Dios es todopoderoso, sino para hablar de la vinculación entre el hombre y la mujer, y ya pensando de una manera ya una lectura cristológica, una lectura cristiana, esa creación de la mujer recuerda, o más bien era una preparación para hablarnos de este misterio por medio del cual nace la iglesia. Entonces, de ese costado de Cristo dormido nace la iglesia, nacen los sacramentos. Ahora, aquí le recuerdo alguna fundamentación bíblica. A partir de la encarnación, el cuerpo de Cristo es un verdadero templo, ¿no? Lo que dice San Juan 2:21. Y así como el agua brotaba del costado del templo, en Pentecostés se difundió el Espíritu Santo a la iglesia como los ríos de agua viva, que también eso, San Juan 4 con la samaritana, dice esos manantiales que se convierten en ríos de agua viva, pues bueno, San Juan 7 ya lo dice explícitamente. También hay unos documentos que se llaman las catequesis mistagógicas, que son las charlas que el obispo daba a los que se iban a bautizar. El obispo los preparaba personalmente. Entonces, tanto Ambrosio de Milán, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, ellos dieron estas pláticas y pues muchas de ellas están documentadas. Seguramente tendrían ahí un copista que está copiando. Entonces están las anteriores al bautismo y las posteriores a los sacramentos. A eso se le llama mistagógica, porque en la vigilia pascual se recibieron los sacramentos y luego lo que hace el obispo es, déjame te explico los sacramentos después de haberlos recibido. O sea, como después de haber vivido eso, te voy explicando de qué trata. Entonces, una de sus catequesis dice San Juan Crisóstomo: salió del costado agua y sangre, no pases demasiado a prisa, querido hermano, junto al misterio, porque aún te he de hablar de otra lección mística. ¿Por qué lección mística? Porque por medio de los sacramentos se participó de la vida divina, entonces se participó del misterio. Te dije que esta sangre y agua son símbolos del bautismo y de los misterios. Es a partir de cada uno de ellos que la iglesia ha sido entregada por el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo, por un bautismo y por los misterios, ya que los símbolos del bautismo y de los misterios provienen del costado de Cristo. Tenemos pues que a partir del costado de Cristo ha creado la iglesia, de la misma manera que creó a Eva a partir del costado de Adán. Entonces, bueno, esa metáfora pues fue desarrollada por San Juan Crisóstomo y según la documentación que tengo es el más antiguo. Si encuentran uno más anterior, pues ya me dice. Bien, aquí ya no me detengo, habla un poquito de esto. Un poquito antes de recibir los sacramentos, dice San Juan Crisóstomo: tiempo de gozo y alegría espiritual se presente, pues ved llegados por nosotros los tan deseados y queridos días de las nupcias espirituales. Es decir, compara a la iniciación cristiana con un matrimonio. Entonces, más o menos, ¿cómo va el simbolismo? Recordarán ustedes que en Oseas se habla del pueblo de Dios como una prostituta, es decir, Dios ha amado a su pueblo, pero el pueblo se ha ido, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, pues que tiene el pecado original, Cristo, como por medio de su redención,
limpia al pueblo. Entonces la idea aquí es como que Cristo se agarró a una chamagosa. Entonces primero báñala, arréglala, entonces ponle un vestido bonito. Entonces el vestido bonito es la gracia bautismal, que es la presencia del Espíritu Santo en la persona. Entonces lo que adorna a la persona, el vestido espiritual, es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, que nos adorna con las virtudes, etc. Pero ese Espíritu Santo, cuando nosotros seamos resucitados, acuérdense, dice Romanos 8:11, que por medio del Espíritu Santo Dios resucitó a Jesús. De tal manera que dice que si habita en nosotros ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo transformará nuestros cuerpos mortales. De tal manera que, dice la Escritura, que tendremos un cuerpo semejante al suyo, es decir, semejante al de Cristo resucitado. Entonces en la resurrección se arregla la novia. O sea, el cuerpo mortal es transformado, es glorificado, en el sentido neumatizado. De tal manera que aquí San Juan Crisóstomo dice, a ver, esa comparación que hago de ese desposorio espiritual no me lo estoy inventando yo. Dice Pablo lo siguiente: os he desposado a un solo marido para presentarlos a Cristo como virgen intacta. Y también dice la Escritura, revestidos la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Entonces, bueno, esa metáfora, dice el Crisóstomo, es de Pablo. Entonces, la persona recibe el bautismo, se le borran sus pecados, recibe la gracia bautismal, se convierte en hijo de Dios, etc. Y luego vienen los demás sacramentos. Entonces compara la confirmación con un perfume, porque pues obviamente ¿cómo se confiere la confirmación? Pues por medio de la unción, con el crisma. Entonces la persona queda perfumada y después recibe a Cristo Eucaristía. Y aquí viene ese hermoso versículo que los padres de la iglesia también utilizaron mucho, el Cantar de los Cantares. Ya ven que si lo han leído alguna vez, pues habla de unos esposos. Y al final de cuentas, Cantar de los Cantares cantaría en ese sentido el amor de Dios por su pueblo y el amor de la criatura también por su pueblo. Precisamente son los padres capadocios los que dicen también de que uno no puede leer no le puede entender el Cantar de los Cantares si tiene un alma que no está pura. O sea, un alma santa lee el Cantar de los Cantares y no le suena nada. Pero en contrario, una persona santa, una persona que se ha metido en la espiritualidad y todo eso, lee eso y se emociona porque ahí ve el amor de Dios por nosotros, ¿no? Y Cantar de los Cantares 1:1 dice que me bese con los besos de su boca, ¿verdad? Entonces dice, bueno, en este caso es un texto de Ambrosio de Milán, en su De Sacramenti. Dice: viniste al altar, el Señor Jesús te llama, o llama a tu alma, o a la iglesia, y dice, que me bese con los besos de su boca. ¿Quieres aplicar esto a Cristo? Nada más agradable. ¿Quieres aplicarlo al alma? Nada más suave. Que me bese, o sea, empieza el comentario. Que me bese. Te ve que estás limpio de todo pecado, pues tus culpas han sido lavadas. Por eso te juzga digno de los sacramentos celestiales y por eso te invita al banquete celestial. Que me bese con los besos de su boca. Es decir, pues si la novia está chamagosa, pues no dan ganas de darle un beso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el beso es recibir, o sea, se besa a Cristo tomando la Eucaristía. Por eso de aquí aparece esta parte: viniste al altar. Entonces, primero es necesario purificarte el bautismo, que te confirmes por la confirmación, te perfumes, y ahora sí hay que besar a Cristo. De tal manera que aquí de pasada viene esto de que pues también pues no sería digno de recibir a Cristo pues con pecado, ¿verdad? Sin bañar la esposa, ¿verdad? Pues hay que purificarse. Y luego en el versículo 2, Cantar de los Cantares 1:2, y añade: tu nombre es perfume derramado, por eso te amaron las doncellas. ¿Quiénes son esas doncellas sino las almas de los que se despojaron de la vejez de su cuerpo, renovadas por el Espíritu Santo? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
Bien, sí, le estoy comentando. Vamos entonces ahora, muchas gracias, Padre Pompero. Vamos entonces ahora a abrir el espacio para hacer algunas preguntas. Igualmente, tanto los hermanos que están en Zoom, a ver si hay alguna pregunta por ahí, si hay alguna manita, les recordamos los que están en Zoom que para hacer preguntas tienen que tener la cámara encendida y tienen que tener la manita. Hermanas, hermanos de aquí, ¿quién tiene alguna pregunta? Te explico un poco la dinámica. Vamos a escuchar todas las preguntas o propuestas que haya y después te invitamos a que hagas la respuesta como un comentario general a cada una, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el micrófono, o le presto este, ok. Buenas tardes, padre. Ahorita que estaba hablando del Cantar de los Cantares de San Ambrosio, ¿también Orígenes, que tiene el Cantar de los Cantares, habla de esa manera? De la Eucaristía, del beso de la boca y todo esto, ¿o no es algo similar lo que dice San Ambrosio y lo que dice Orígenes del Cantar de los Cantares? Ok. Entonces entiendo que son todas las preguntas, ¿no? Sí, muy bien. ¿Hay otra pregunta más? ¿Alguien? Pensé que iba a ser por acá. ¿De aquí? ¿Otra pregunta más? ¿O comentario? ¿Propuesta? En Zoom no hay preguntas acá. Sí, por acá. Vamos para allá con usted. Buenas tardes, padre. Sí. Cuando Pablo habla de que la mujer no debe de enseñar, o sea, pues ahorita, ¿cómo vemos a Pablo? O sea, ¿cómo poder seguir siendo fiel a la palabra de Dios y con todas estas nuevas tendencias y todo esto que hemos visto hoy, ¿verdad? O sea, ¿cómo cuadrar la enseñanza bíblica? Aunque sabemos que Cristo dijo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ¿verdad? Todos son iguales. Pero, sin embargo, podríamos pensar que Pablo estaba influenciado por los gnósticos, aunque pues, Pablo no estaba influenciado por los gnósticos, o cómo concordar esa enseñanza de San Pablo con todo lo que estamos viendo hoy y lo que estamos viendo en la iglesia de la participación de la mujer. Gracias. ¿Quién más? Sí, va para allá. Padre, en las primeras comunidades que leemos de Pablo, que leemos a Priscila, que nombra a Priscila y a Lidia, sí. y a todas ellas, se ve como que lo recibían, como que eran parte de la iglesia muy importante. Aunque Pablo era fariseo y tenía muy arraigado ese machismo judío, habla de ellas, que pues es bastante. Gracias. ¿Alguien más? Sí, voy para allá. Bueno, ahí está el... no tiene este micrófono. Perfecto. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan y Olivo. Quiero saber del libro de la abuelita de Basilio. Ok. Sí, de Macrina. Sí. Por favor, ¿dónde lo puedo adquirir? Sí. O si usted trae para adquirir. ¿Alguien más? ¿En Zoom? No hay preguntas en Zoom. Muy bien, padre. Adelante. Sí, bueno, de la primera pregunta que me hacían, en el caso de Orígenes, no he leído poco de Orígenes sobre ese tema, ¿verdad? Entonces no le podría decir en Orígenes más o menos la mística nupcial, cómo la desarrolla, ¿no? Pero bueno, los estratos más primitivos, precisamente según el padre Antonio Orbe, pues vienen de la época de los gnósticos, ¿no? De hecho, el padre Orbe revisa ahí algunos textos. Entonces, en polémica con los gnósticos por ahí, porque de hecho hay algunos temas precisamente con el tema de la unión de los eones, en donde ellos desarrollan ciertas exégesis, ¿no? Entonces viene como que el estrato más primitivo viene de ahí. Obviamente, en el tema sacramental, recordemos que es a partir de la libertad religiosa que ya se empieza a organizar el catecumenado, es decir, empiezan a entrar más gente y entonces pues hay que hacer procesos de acompañamiento y entonces es donde sale, ¿no? Entonces por eso no es de extrañar que Ambrosio de Milán, el Crisóstomo, San Cirilo, Jerusalén, son los que tengan como catequesis más desarrolladas. Entonces todo el tema sacramental
lo van a desarrollar esos tres padres, y ahí podemos encontrar algo muy rico en torno a esto, ¿verdad? Pero sintetizando, en tema de orígenes, desconozco, ¿no?, qué tan desarrollado no esté. Sobre el tema de la teología de Pablo, pues obviamente, bueno, aquí está el padre Carlos Santos, que es un especialista, él pudiera decir más acerca de esto, pero al parecer también hay una línea que, como que eso de que mujeres cállense en las asambleas, es como que ya hablaban mucho, ¿verdad? Entonces como que ahí bájenle a su pila, ¿verdad? Entonces más bien no sería acuérdense ustedes que siempre una prohibición es porque ya está pasando algo, es como que no se metan a la alberca después de comer, porque ya ha habido gente que se mete y se ahoga, ¿no? Entonces un poco la prohibición puede ir por ahí porque que sí participaban, entonces como que bájenle ahí un poquito. Ahora, eso ya la respuesta así como muy salida del paso. Lo cierto es pues que la Biblia se lee en su conjunto, ¿verdad? Y obviamente pues después de toda esta revisión pues ya saca un cuadro más más general también acerca del apóstol, que precisamente esto pues que precisamente platicando con el padre Héctor un día, platicaba de que ciertamente a uno de esos personajes Pablo los conoce a partir de su labor como fabricador de tiendas de campaña, ¿no?, que era su oficio. Entonces, en ese sentido, Pablo sería de alguna manera menos clerical que otros, en el sentido de que, pues si yo trabajo con mis manos, ¿verdad? O no he tomado aquel derecho de que una mujer cristiana me acompañe. O sea, es decir, que una mujer, pues yo creo que pues, las labores que hacían las mujeres en aquel tiempo, entonces, que le hiciera de comer o algo, o sea, como diciendo, yo no agarro ese derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que se equilibraría, porque uno puede decir, no, pues sí, muy machista o clericalista, cuando en realidad dice, no, pues yo me gano la vida, y precisamente trabajando con esas personas, las conocen, le empiezan a preguntar cosas, y ya después se convierten en colaboradores de Pablo, ¿no? Entonces está muy interesante cómo Pablo pues es un ejemplo en ese sentido de evangelización, y que en ese sentido, como muy moderno, o sea, en ese sentido, yo no me imagino también que podría ser interesante. Bueno, ahorita pues hay muy pocos ministros ordenados, ¿verdad? Pero pues si hubiera uno que hicieras tu oficio y luego atendieras la iglesia, pero bueno, ustedes saben que ahorita, aunque estuviéramos tiempo completo, no nos damos abasto, pero en ese sentido, la propuesta de Pablo sería muy moderna, incluso para nuestros estándares sería muy moderna, ¿no? Entonces, para como que equilibrar, yo creo que en ese sentido, los pasajes, pues no estudiarlos ahí más. Y sobre el libro, bueno, supone que en las librerías católicas pues los tienen, pero bueno, últimamente he visto que ese tipo de libros, esos naranjas editados por Ciudad Nueva, los venden en Beitiela, ¿verdad? A veces tienen más, a veces tienen menos. Lo cierto es que también como son libros que no utilizan tanto la gente, pues compran poquitos, ¿verdad? Pero bueno, hay la opción también, creo que porque me preguntaba, de adquirirlos ahí, o bien, en España, si hay varios libros que a usted le interesan, pues a lo mejor ya le escribe ahí a Ciudad Nueva y ya da cuenta que le hacen una cotización, y ya de España le mandan allí, le podían mandar los libros, ¿no?, que es otra opción. Pero si no vendo libros. Muy bien. Pues bueno, hermano Juan Pedro, muchísimas gracias por esta exquisita presentación, por darte el tiempo de estar con nosotros, y pues por ser también parte de esta escuela. Tú también eres profesor de aquí y nos acompañarás en el curso de Antropología Cristiana ahora en el verano como profesor. Gracias por aceptar, y te bendecimos y le pedimos a Dios que siga siendo muy fecundo tu ministerio académico, sacerdotal, pastoral que haces, como ahora actualmente pues coordinador general de estudios en el Seminario Mayor, encargado también acompañante espiritual de nuestros seminaristas. Oramos mucho por ustedes y pues les bendecimos. Le damos un aplauso. Te leo el pequeño reconocimiento. La Escuela de Teología Papa Francisco otorga el presente reconocimiento al presbítero Dr. Juan Pedro Enrique Marroquín por su distinguida participación como ponente en el primer Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI, Montenegro, Nuevo León, a 14 de mayo del 2022. Muchas gracias.
Bien, les propongo que tengamos 10 minutitos de descanso. Podemos ir rapidito al tocador, tomar agua y ahorita regresamos para nuestra última ponencia con el padre Carlos Santos, que ya está aquí con nosotros. 10 minutos y corre el tiempo.